Buenas tardes, mis hermanos. Espero que estén muy bien, que la gracia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes en este día. Mis hermanos, estaremos leyendo Mateo en el capítulo 8, del versículo 28 al 34. Mateo capítulo 8, del versículo 28 al 34. Leemos en el nombre del Señor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Cantamos. Amado Dios, bendito es tu nombre, Jesús. Te damos gracias en este tiempo, Señor, que nos has dado, porque aún hay tiempo para ir a ti. Señor, bendícenos a través del poder de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo confrontándonos y hablando a nuestro corazón. Que todo entendimiento quede a un lado y que solo sea tu manifestación en nosotros. Así que, Padre, que tu Espíritu Santo sea revelándonos la verdad de tu Evangelio, Señor. Y que todo, Señor, lo que podamos pensar y entender quede a un lado. Que tu sabio consejo de verdad sea en nosotros y que tu nombre sea glorificado. En el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Los niños van a sus respectivas clases. Según la Organización Mundial de Salud, la depresión afecta a más de 280 personas alrededor del mundo. Y esta no es una estadística abstracta, sino que es una realidad personal y muy dolorosa para muchos. Vivir con depresión a menudo se siente como estar atrapado en una habitación oscura. Las ventanas se cierran, pero no porque uno lo quiera, sino porque una fuerza poderosa e invisible las mantiene selladas. Muchas veces deseamos abrir las cortinas para dejar entrar un poco de luz a nuestra habitación, pero cada intento es inútil. La energía se agota y el aislamiento se convierte en la mejor compañía. Gritamos por ayuda, pero nuestras voces se apagan. Nos convertimos en esclavos de la tristeza y de la apatía, de tal manera que no lo podemos controlar y nos convertimos en esclavos de nuestras propias mentes. Pero en la lectura de hoy hay una irrupción de esperanza. Aleluya. Porque si de algo estoy seguro es que Jesús no pide permiso para entrar, para tocar una puerta, ni para entrar en una persona. Su presencia, su única presencia es la luz que disipa toda oscuridad y es capaz de eliminar toda fuerza que nos pueda oprimir. La oscuridad, hermanos, no puede resistir la luz de Cristo. Su autoridad, y al igual que los demonios que leíamos acá de Gadara, las tinieblas de nuestra opresión no pueden coexistir con su presencia, porque en esa luz única y santa somos liberados.
y más aún, restaurados para ser lo que realmente somos. El relato bíblico inicia con Jesús y sus discípulos llegando a Gadara, el cual era una de las 10 ciudades grecorromanas de la región de Decápolis, al otro lado del mar. Esta ciudad tenía una gran influencia griega por su propio contexto. Ellos llegaron navegando luego de los acontecimientos que vimos la semana pasada, luego de que Jesús detiene la tempestad del mar y los vientos mientras ellos iban navegando. ¿Lo recuerdan? Y es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta ese texto de la semana pasada, específicamente en los últimos 2 versículos, y los vamos a recordar en Mateo capítulo 8, versículos 26 y 27, que dice así. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tengamos esos versículos en mente mientras avanzamos en el texto. Gadara era una región de cuevas que se utilizaban como tumbas incluso hasta el día de hoy. Cerca de allí había una escarpada, la cual era una gran pendiente que daba desde un extremo hasta la orilla del mar. La evidencia bíblica e histórica indican que ese lugar era extremadamente gentil. ¿Y a qué me refiero con gentil? Que no había influencia judía en aquel lugar. ¿Por qué? Porque ellos criaban cerdos. Y los cerdos, según la ley levítica, eran considerados animales inmundos para los judíos. Por ende, o eran judíos que estaban haciendo malas prácticas, o eran personas que no conocían la cultura judía. Pero por otro lado, los cerdos eran muy valiosos comercialmente para toda la cultura y la dieta greco-romana. Y aquí entramos al primer punto. Cuando Jesús y sus discípulos desembarcan, el texto nos dice que repentinamente se vieron enfrentados a 2 endemoniados, 2 personas que descendían de entre los sepulcros. Vaya colocando en su mente eso. 2 personas que salieron de entre los sepulcros. Y el texto lo describe como personas feroces de gran manera, porque quizás sus movimientos y acciones eran erráticas, eran hostiles, gritos. Y aquí debemos hacer un pequeño paréntesis, que es importante que lo podamos considerar. Porque en el texto que acabamos de leer, menciona Mateo a 2 endemoniados. Pero este texto aparece en 3 de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia. Aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas. Mateo menciona a 2 endemoniados, mientras que los otros 2 solamente mencionan a 1. Y es importante que lo podamos ver porque los relatos deben mirarse desde lo que son perspectivas, ojos diferentes, ideas diferentes. Por ende, si Mateo menciona a 2 y los otros 2 solamente mencionan a 1, es por el hecho de que a lo mejor Lucas y Marcos se centraron solamente en el endemoniado que era más agresivo, que era más violento y que generaba mayor atención. Debemos ver esto no como un tema contradictorio, sino como un complemento. Y las 3 lecturas llegan al mismo punto en sí. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces este tipo de textos se utilizan para que las personas nos digan que la Biblia se contradice. Pero no. Mateo tiene un dato tiene una tendencia muy notoria a través de la lectura, que Mateo siempre se refiere en sus relatos a 2 personas o en grupo. Entonces, eso básicamente, ¿por qué? Porque la ley judía te exigía que hubieran 2 testigos para poder validar un acto o una acción. ¿Se entiende? Así que, mis hermanos, solamente es un tip, un dato, para que cuando nos encontremos con estos textos difíciles, nos vayamos directamente al contexto para poder comprenderlos. Entonces, estos hombres cumplen con características importantes de cómo lucían, y para comprenderlo mejor, nos vamos a ir a otro de los evangelios. Nos iremos a Marcos, en el capítulo 5, del versículo 2 al 5, para que veamos cómo eran estos endemoniados.
Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle. Escuche eso, nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado por los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Luego Lucas, en el capítulo 8 y del versículo 27 lo complementa así. Al llegarle a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ese desde hacía mucho tiempo nos indica que no siempre vivió así. Hubo un tiempo en que probablemente tuvo una vida normal, con una familia normal, y venía de la ciudad como cualquiera de nosotros. Hermanos, si se dan cuenta de las características mencionadas, estamos hablando de personas que perdieron completamente su humanidad. Personas que fueron alguien y que ya no lo eran. Consumidos por la maldad, la posesión demoníaca los tenía viviendo en la miseria a tal punto que vivían en sepulcros con los muertos. Uno de ellos sin ropa, desnudo, y se golpeaba con piedras su cuerpo. Encadenado muchas veces, igual que un animal. Un trato inhumano en su totalidad, hermanos. Y tal era la fuerza de ese hombre, sobrenatural por el demonio, que rompía los grillos, rompía las cadenas y seguía haciendo de mal en mal. Esos hombres habían sido excluidos por los demonios de toda relación humana, separados del pueblo, separados de sus familias. Para aquella época, en el siglo I, hermanos, bajo la cultura judía, tocar un sepulcro era símbolo de contaminación. Y los espíritus inmundos llevaban a estas personas a estos lugares que contaminan y de ese modo los podían mantener controlados. De ese modo podían mantener su poder. Eran personas que ellos podían dominar de esa manera. Esto, hermanos, es un signo que hoy en día se sigue viviendo. Y los cristianos nos hemos esforzado por ignorarlo. ¿Cuántas veces hemos orado pidiéndole al Señor que en nuestra vida haya paz, que haya tranquilidad, que lleve un buen caminar? Pero olvidamos a todos aquellos desamparados que han caído en lo peor de lo peor por el pecado. Aquellos que han caído en depresión. Aquellos que han caído en el alcoholismo, en la drogadicción, en la pornografía o en cualquier adicción que los ha llevado a denigrarse a sí mismos. Ese es el símbolo del trabajo del enemigo, hermanos, que ha hecho para manipularlos mediante el pecado. ¿Cuántos suicidios vemos a diario? Redes sociales, la televisión. ¿Y acaso sufrimos por ellos? ¿Nos preocupamos? ¿O los encadenamos a las piedras como a aquellos endemoniados? Y nos olvidamos de ellos. Los demonios, hermanos, son seres sobrenaturales que están al servicio de Satanás. Y ellos son capaces de acosar y de tentar a todo aquel que no ha conocido a Jesucristo. La Escritura enseña que el mundo entero yace bajo el maligno y que nuestra lucha es contra huestes espirituales. Y por eso los cristianos velan en oración, en palabra del Señor. Los demonios seguirán haciendo esto hasta que llegue el tiempo, hasta que el tiempo se haya cumplido. Por ende, no sabemos cuánto tiempo queda hacia adelante.
Y todos aquellos que no conocen al Señor están a merced de sus fechorías. Que el Señor nos ayude. Vea el endemoniado del texto, hermanos. Quizás tenía esposa, quizás tenía hijos, o quizás era hijo de alguien. Pero él estaba allí en compañía de los muertos, aterrorizando a todos en su caminar. Marcos dice que se dañaba con piedra su cuerpo, hermano. Imagínese ese momento, como película de terror. Los demonios eran poderosos. Pero había uno más poderoso. Había uno más poderoso y ese era Jesús. En el versículo 29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para alentarnos antes de tiempo, atormentarnos antes de tiempo. Marcos y Lucas nos dan un panorama un poco más amplio diciendo que cuando el endemoniado ve a Jesús, desde lejos corre hacia él, se postra de rodillas y grita: ¿qué tienes conmigo, Hijo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y hermanos, esto es impactante. Es impactante. ¿Recuerdan lo que les dije al principio del sermón? Que tuvieran en su mente Mateo 8, 26, 27. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quiénes eran? Sus discípulos. Los propios discípulos de Jesús, que lo veían haciendo un milagro, que vieron que detuvo la tempestad del mar, no lo podían conocer todavía. No podían entender qué hombre era ese. Sus propios discípulos no entendían quién era Jesús. Pero los demonios corrieron, se arrodillaron. Y el lugar donde Jesús de manera física nunca había estado, ellos lo reconocieron. Los demonios reconocen a Jesús y se postran ante la sumisión de esa autoridad. Los demonios, hermanos. ¿Qué dice Filipenses en el capítulo 2, del versículo 9 al 11? ¿Qué nos dice el Señor acá? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Hermanos, los propios demonios reconocen al Señor. Jesús, como el Hijo de Dios Altísimo, ellos lo conocen. Y ellos saben que en el día del juicio, ellos cesarán por la eternidad en el abismo. Y su relativa libertad quedará prohibida para siempre. De hecho, pareciera que ellos mismos reconocen la diferencia entre la venida de Jesús, la primera y la segunda. Que en la primera viene en el rescate y en la segunda nos iremos todos con el Señor. Y por eso tienen miedo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y Marcos y Lucas añaden: Hijo del Dios Altísimo. Y esto es interesante de ver, porque nos hace pensar en cómo nosotros, hermanos, vemos a Jesús siendo cristianos. Muchas veces estamos tan ocupados con nuestro pecado, tan cómodos con nuestras propias vidas, que olvidamos cuál es nuestro verdadero propósito. Aleluya. Gloria a Dios. Y hermanos, no puede ser que los demonios tengan tal grado de temor al Señor y nosotros no podamos ver más allá de nuestros propios intereses.
Muchas veces, hermanos, no vemos lo que hay delante de nosotros. No vemos más allá de nuestra vida. Pero ellos le temieron y le rogaron que Jesús no los expulsara. Incluso, mire esto, en Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 7, el propio demonio le dice a Jesús lo siguiente: te conjuro por Dios, que no me atormentes. El propio demonio invoca el nombre de Dios como una forma de protección. El demonio. Él reconoce completamente quién es Jesús y que tiene poder absoluto sobre él. Pero ¿y nosotros? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué ocurre con nosotros, hermanos? ¿Acaso lo vemos como el dueño de nuestra vida? Amén. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. ¿O solo es una idea de lo bueno que nos hace? Aunque a veces los seres humanos hacemos, hermanos, todo lo posible por negar la deidad de Cristo. Todo lo posible. Pero no ocurre así con los demonios. Ellos reconocen ambas dimensiones. Nosotros solo lo que nuestros ojos ven y lo que el Señor nos ha revelado por misericordia en la Escritura. Que el Señor nos ayude. Porque a pesar de las advertencias, la mayoría del tiempo hacemos caso omiso a sus mandatos. En Marcos y Lucas tenemos un dato escalofriante respecto a la posesión demoníaca que vemos en el texto de Mateo. Y está en Lucas en el capítulo 8 del versículo 30 al 31. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. En el siglo I se creía que el nombrar a alguien implicaba tener poder sobre aquel que daba su nombre. En este caso Jesús, al preguntarle el nombre al endemoniado o a los demonios, y él le responde con su nombre, Jesús demuestra su autoridad sobre aquella persona. El hombre le dijo su nombre, que era Legión, porque muchos demonios habían en él. Y esta respuesta, hermanos, es complicada. Porque esta respuesta nos indica la profundidad de la miseria que tenía aquel endemoniado. Él no está siendo controlado únicamente por un demonio que está siendo un vocero, sino que por una legión. ¿Y quieres saber un dato freak? Una legión de romanos, de soldados romanos, eran 6.000 hombres. ¿Qué le dice eso? Que en aquel hombre había una multitud abrumadora de espíritus inmundos. Y al llegar a este punto es necesario comprender lo siguiente. Los demonios no solo desean fervientemente permanecer lejos del abismo, sino que ellos desean permanecer precisamente en aquella región. ¿Por qué? Porque era una región de sepulcros, de esqueletos, de muerte y de destrucción. Era un pueblo gentil. Y en aquel lugar se sienten cómodos. Recordábamos lo que decía adelante. Estos hombres fueron apartados de toda civilización hacia ese lugar. Y de la misma manera, hermanos, así opera el pecado en nuestra vida. Porque el pecado nos empuja a vivir entre sepulcros modernos. El pecado nos empuja a vivir en un cuarto oscuro en depresión, donde nuestro corazón siente que no tiene valor. La esclavitud de la drogadicción o del alcohol, que promete placer y olvido, pero solo entrega cadenas y ruina. La sexualidad desordenada que busca llenar un vacío y termina generando más soledad y vergüenza. Todo esto, hermanos, nos lleva a lo mismo, al aislamiento, a la autodestrucción y muerte espiritual. Así es, amén. Es el mismo patrón del gadareno. Un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, reducido a vivir como un muerto en vida. Pero ahí está la buena noticia.
Porque donde nadie quiere entrar, Cristo entra. Donde nadie tiene autoridad, Cristo tiene poder. Lo que de los grilletes de hierro podrían hacer, una sola palabra de Jesús lo logra. Porque Él rompe cadenas. Y lo que antes era un hombre desfigurado, perdido y atado, hermanos, ahora aparece sentado, vestido y en su sano juicio a los pies de Jesús. A los pies del Salvador. Los ángeles caídos, hermanos, no tienen nada que ver con Jesús en el sentido de la salvación. Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pero el socorro de Cristo no es para los ángeles, es para los pecadores. Es para los hombres y mujeres, sustituyéndolos en la cruz para abrir la puerta del perdón y la redención de sus pecados. Y los demonios no tienen esta gracia. Dios determinó salvar al hombre y a la mujer, no a los demonios. Por eso el miedo de ellos era que Jesús los enviara al abismo, porque de allí no podrían salir nunca más. Este texto, hermanos, a nosotros como cristianos debiese llamarnos a una cierta forma de tranquilidad en el sentido espiritual. Porque Cristo, en Cristo, estamos seguros. Un cristiano, hermanos, no puede ser poseído por demonios. ¿Y sabe por qué? Porque la autoridad de Cristo es tan grande y totalitaria que la oscuridad no lo puede dominar. No lo puede dominar. Efesios 1:3 lo asegura. Lo asegura. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted cree en el Señor? Amén. Gloria a Dios. Usted ha sido sellado por la promesa del Espíritu de la redención. Y en usted no hay cabida para el mal. Los demonios pueden incitarnos, pueden hacernos caer, pero no nos pueden poseer. Porque Dios nos ha sellado como hijos a través de su Espíritu Santo. Y tal como vemos en el texto, la luz y la oscuridad no se pueden mezclar. Porque ante la santidad de la luz, las tinieblas huyen. Y que al Señor sea la alabanza, la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Vamos al versículo 30 y 32, por favor. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id, y ellos salieron. Y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los demonios saben que no pueden resistir a la orden que Cristo les da. Y deben dejar al endemoniado sí o sí. Lo tienen que dejar sí o sí. Porque Cristo es superior en todo. Y Jesús les permite entrar a los cerdos. Y aquí tenemos una mezcla de espíritus inmundos en animales inmundos. ¿Cuál fue el resultado? La piara de cerdos, de hecho en Marcos nos da el dato, eran 2.000 cerdos, se precipitó por el despeñadero y murieron todos ahogados. El resultado de la posesión demoníaca de los cerdos, hermanos, fue fulminante, porque los cerdos, al sentirse poseídos, se conmocionaron y corrieron sin sentido, y fueron directamente al barranco. Y eso nos da un poco las características de los demonios, porque el demonio, ¿qué busca? Destruir. Muerte.
Y ese fue el resultado. Para una cultura donde los cerdos eran comercialmente una fuente de ingresos, mis hermanos, claramente perder 2.000 de ellos era una ruina económica. Y la gran enseñanza que quizás Jesús pudo haberles dado a ellos, a los dueños de los cerdos, era que para Dios no hay mayor riqueza, ¿cierto?, que la salvación de una persona, por sobre todo lo material. Pero para aquellos que apacentaban a los cerdos, todo este proceso los tomó por sorpresa, y hermanos, aquí ocurre la peor tragedia que se puede leer. Si los endemoniados ya eran un problema, ahora ocurrió algo peor, y que me llega a dar escalofríos cuando lo leo, hermanos. Y lo leemos en el versículo 33 y 34. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado a los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Los cuidadores de los cerdos, mis hermanos, que fueron a contar todo lo que había ocurrido, contaron lo que pasó con el desastre de los cerdos, y luego mencionaron la liberación de los endemoniados. Y esto es grave, porque para la ciudad lo que estaba importando era la pérdida de los cerdos. El beneficio de Cristo había sido simplemente desplazado. Esto me recuerda muchas veces a las que Jesús realizó milagros en los días de reposo. Y los fariseos, en vez de maravillarse porque un hombre podía caminar, porque un hombre podía ver, se preocupaban del día de reposo. Marcos y Lucas describen a la gente que fue a ver lo ocurrido de la siguiente manera. Vamos a Lucas, en el capítulo 8, del versículo 34 al 37. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. ¿Qué es lo que ven los habitantes de la ciudad? Ven a Jesús. Ven al hombre que había sido endemoniado. No habían dudas, era el mismo hombre. Porque todos lo conocían, si nadie quería pasar por ahí. Era el mismo hombre endemoniado. Un hombre ahora que estaba sentado, vestido, y estaba en su sano juicio, a los pies de Jesús. El poder y la majestad de Jesús hizo que las personas sintieran temor. Y se entiende la tristeza inicial por la pérdida de los cerdos. Es un problema económico grande, pero ¿sabe? Ellos tenían sus corazones completamente endurecidos. No les importaba en lo más mínimo aquel hombre que había sido liberado. No le importaba a su prójimo. Estaban tristes por la muerte de sus cerdos. ¿Qué ocurre, hermano, acá en nuestra iglesia cuando llega algún hermano nuevo? Aplaudimos y le damos la bienvenida. Damos gloria al Señor porque una nueva persona entra a la iglesia. O como cuando oramos tanto por un hermano, amigo, familiar, conocido, y se convierte al Evangelio, y como lo abrazamos, gracias Señor, porque vino a tu encuentro. ¿Pero qué hicieron los gadarenos? Al ver a su vecino convertido en una nueva persona, ellos pudieron haberse sorprendido, y al igual que en Capernaum, al otro lado del mar, la gente pudo haber llevado a sus enfermos, a sus endemoniados, para que Jesús los sanara. Dice que el texto que toda la ciudad salió a ver, o sea que había mucha gente en aquel lugar viendo. Probablemente ni siquiera fue un día, fueron 2 por las distancias. Había tiempo y Jesús estuvo ahí esperándolos.
Jesús estuvo ahí parado, esperando que llegara la gente. Ellos no llegaron a entender la bendición que estaba frente a ellos. Y su reacción fue una tragedia. Vieron los acontecimientos, sintieron miedo y le rogaron a Jesús que se fuera. Al dador de la vida, al Salvador eterno, ellos lo echaron. Y esto me llama profundamente la atención. Porque, hermanos, ¿cuántas veces, incluso en nuestros días, no hemos hecho lo mismo que ellos? Las personas muchas veces están ansiosas por escuchar las historias de Jesús y de su amor, pero siempre y cuando no me tenga que involucrar tanto. Mientras no toque mis gustos, mientras no toque mi conducta, yo puedo escuchar de Jesús. Muchas veces, hermanos, queremos ver al Dios que hace milagros, a ese Dios de amor, pero no al de justicia, no al de juicio. A ese no, porque me da miedo. Pensamos, al igual que Saulo, que estamos haciendo las cosas bien para Dios, pero no son más que ideas erróneas de nuestros corazones y las disfrazamos de buenas intenciones. Muchas veces conjuramos el nombre de Dios al igual que el demonio para que no nos atormente. Si recordamos a la mujer samaritana y la comparamos con los habitantes de Gadara, dígame, ¿quién fue bienaventurado? Ella corrió por las calles anunciando que había llegado el Salvador. Y como dice en su texto, y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y esto es un llamado urgente hacia nosotros, mis hermanos. Porque si usted tiene la oportunidad de hablar de Cristo, hágalo. No tenga miedo, porque Él es la única esperanza para todo aquel que aún no ha escuchado su palabra. Los habitantes de Gadara, mis hermanos, no pudieron ver quién era Jesús. Vieron a los endemoniados mansos en su sano juicio, pero no les importaron. Ellos prefirieron echar a Jesús. ¿Y sabe qué vino después? Jesús les dio el gusto y se fue. Jesús se da media vuelta y se va. Qué terrible desenlace, hermanos. Qué terrible desenlace. Ellos tenían al dador de la vida frente a frente, pero prefirieron quedarse en su inmundicia. Hermanos míos, ¿cuántas veces hemos echado a Jesús de nuestras vidas con tal de seguir pecando? ¿Cuántas veces hemos pisoteado a otros por nuestros propios deseos disfrazados de buenas acciones? Para ellos, la vida de los endemoniados era menos importante que los cerdos. Y de la misma manera, hermanos, nosotros a menudo ignoramos el dolor, ignoramos la necesidad del prójimo, del pobre, del desamparado y del solitario, con tal de mantener nuestra agenda funcionando, nuestro bienestar, nuestra imagen. Hermanos, el egoísmo y el materialismo son males que nos impiden ver a Jesús. Nos impiden ver a Jesús en el rostro del necesitado. El texto de Mateo termina aquí, con los hombres de la ciudad rogándole a Jesús que se fuera de sus contornos. Pero a Dios, hermanos, a Dios se le ha placido dejarnos una última esperanza, escritas en el libro de Marcos y de Lucas. Vamos a Marcos, capítulo 5, del versículo 18 al 20.
Deme un segundo. ¿Qué dice? Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, vea esto. Gracias. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué tremendo. Si nos vamos al contexto descrito en Mateo, eran 2 endemoniados, ambos liberados, pero uno de ellos mostró una condición diferente. Uno de ellos se le acercó a Jesús y le rogó seguirlo. Tremendo. Qué maravilloso. Aquel hombre que estaba en tinieblas, desnudo, violento y viviendo con los muertos, ahora estaba en luz. Estaba con ropa, manso y entre los vivos, y le rogaba al dador de la vida y le suplicaba a Jesús que lo dejara ir con él. El corazón de Dios, hermanos, es radicalmente diferente a todo el que podemos conocer. Porque con sus propios actos, hermanos, con sus actos, Él deja sus 99 ovejas y va por aquella solitaria, perdida, atada y lastimada, en aquellas tumbas. Y a Jesús no le importó recorrer kilómetros en barco. A Él no le importó. Él fue allá y liberó a este hombre de las tinieblas. El corazón de Cristo es uno que valora un alma por encima de cualquier ganancia terrenal. De todas las personas que estaban allí, solo aquel hombre pudo reconocerlo como su Salvador. Y ese hombre soy yo. Ese hombre eres tú. Somos nosotros, hermanos. Ese hombre somos nosotros. Ese hombre es aquel que ha sido rescatado por nuestro Señor. Es aquel hombre que ahora en su sano juicio le dice: Señor, quiero seguirte. Déjame seguirte. Él le suplicó. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Porque no lo vio como un simple liberador. Lo vio como su Salvador. No lo vio por su poder, lo vio por lo que Él es. Y no hay nada más grande que el regalo inmerecido que hemos recibido por gracia de nuestro Señor. Y esa es la salvación. Nada en esta tierra es tan valioso ni importante, hermanos, como aquello que nuestro Señor nos dio por misericordia. Nada es más importante. Ni los grandes tesoros, ni el gran conocimiento, nada es tan importante como lo que el Señor puso en tu corazón el día en que vino a tu encuentro. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi Señor. Aleluya. Pero la respuesta de Jesús causa otro impacto. Él le dijo que no. Él le dice a aquel que lo quería seguir que no. Y esto nos lleva a nosotros a algo mucho más profundo, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque no basta con admirar a Cristo. Ni siquiera basta desear seguirle de lejos. El Señor a lo largo del Nuevo Testamento le dice a sus seguidores: sígueme. Y lo dice en incontables ocasiones. Pero a este hombre le dice que no.
pero porque tenía una tarea diferente para él. ¿Qué nos dice Mateo en el 16, capítulo 16, versículo 24? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El discipulado que Jesús exige es la entrega total. Y en el corazón del Gadareno, había disposición, había reconocimiento. Él había visto la muerte cara a cara, vio la muerte cara a cara y ahora entendía que la vida estaba en Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? No vayas conmigo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Con estas palabras Jesús, Señor, hermanos, Jesús expresa su gran bondad. Y no solo para el ex endemoniado, sino para la ciudad completa. Aun cuando Jesús se retiraba físicamente de aquel lugar, de aquella región, a pesar de que lo echaron, Jesús no los dejó sin esperanza. Jesús no los dejó sin esperanza, hermanos, porque Jesús en su infinito amor, en su infinita misericordia, Jesús en aquel lugar levantó un predicador, levantó un misionero, un gentil convertido a su nombre, porque sabía que en aquella ciudad habían ovejitas que escucharían su voz. ¡Qué maravilla! A pesar de que ellos rechazaron a Cristo, Él les dejó un testimonio vivo. Alguien de su propio pueblo, que ahora podía contar desde lo más profundo de su corazón lo que Cristo había hecho por él. Cuánta misericordia, hermanos, hay en este pasaje. ¿Por qué el hombre obedeció? Y la gente se maravillaba. Tremendo. ¿Qué significa esto? Que aunque muchos rechazaron a Cristo, habían personas que en el futuro escucharían el Evangelio. Y este fue una antesala para lo que sería el inicio de la iglesia primitiva en los tiempos de Pablo. ¿El Señor tiene todo planeado, hermanos? Todo está bajo sus propios términos. Para concluir, este pasaje nos muestra 3 verdades inquebrantables que debemos atesorar y aplicar en nuestra vida. Primero, debemos entender realmente la posición del mundo. El Catecismo de Heidelberg, en su artículo 5, nos dice esto: que por nuestra propia naturaleza pecaminosa somos dados a odiar a Dios y odiar al prójimo. El poder del mal es real. Existe en el mundo, y sin Cristo el mundo es un mundo en tinieblas, porque el pecado me hace odiar a mi hermano. Hombres y mujeres día a día son reducidos a vivir entre sepulcros modernos, a ser esclavos del pecado y de la desesperanza. Segundo, Cristo tiene autoridad. La creación terrenal lo obedece. Él detuvo la tempestad, el mar, los vientos. Los demonios se postran y las cadenas más fuertes son rotas por su palabra, porque Él es la luz todopoderosa que ilumina todo entendimiento y toda su voluntad, y Él atrae a los pecadores hacia su gracia. Y tercero, la gracia de Cristo transforma para su misión. Aquel hombre que vivía en la muerte ahora se levanta como testigo de la vida. Y este también es nuestro llamado. Quizás muchos en este mundo prefieren que Jesús se vaya de sus contornos porque temen perder sus cerdos, su riqueza, su paz, su agenda, sus pecados favoritos.
Pero el verdadero discipulado, hermanos, es aquel que, habiendo sido rescatado, se levanta y proclama al mundo entero el santo nombre de Cristo. La pregunta final es, iglesia, ¿dónde está usted hoy? ¿Rechaza a Jesús por miedo a perder su paz y tranquilidad? ¿O se parece a aquel hombre liberado que con gratitud y gozo obedeció y salió a anunciar la misericordia de Dios? Hoy el Señor sigue entrando en las regiones más oscuras de nuestro corazón. Su luz no pide permiso para restaurar, tampoco para sanar y tampoco para salvar. Por lo que hoy, ¿cuántos de nosotros podemos decir, Cristo ha tenido misericordia de mí? Gloria al que vive para siempre. Gloria a Dios para siempre. Gloria al que vive. Que su gracia, hermanos, Gloria a Dios. esté con cada uno de nosotros y nos mueva a ir con aquellos que necesitan la verdad. Porque aún hoy, donde todo parece perdido, la palabra de Dios sigue maravillando a quienes los escuchan. Que la honra y la gloria de nuestro Señor sea con cada uno. Oramos. Amado Padre, Rey de la gloria, Dador de la vida, gracias, Señor, porque tuviste misericordia de mí. Gracias, Señor, porque me miraste desde lejos y fuiste ante mí. Andaba en tinieblas y tú fuiste hacia mí. Me has liberado de mi pecado, me has liberado de la maldad. Me liberaste de las cadenas, Señor. Y no hay nada más grande que tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad de ver los relatos bíblicos por lo que son. Tu Espíritu Santo nos revela cómo fueron estos acontecimientos y cómo tú tuviste misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Fuiste a nuestro encuentro. Y hoy día podemos decir, gracias, Señor. Te quiero seguir, Señor. Que tu palabra de verdad, Señor, sea siempre una obra en nuestro corazón. Y que dejemos de ver nuestros intereses, dejemos de ver nuestras oportunidades y comencemos a ver tu interés y lo que tú nos mandaste a hacer. Porque tú no nos mandaste, Señor, a hacer cosas nuevas. Nos mandaste a hacer lo que ya nos has pedido, que es obedecerte. Ayúdanos, Señor, en este caminar. Nadie sabe el día ni la hora de cuando tú vengas por tu pueblo. Pero que cuando ese día llegue, Señor, por misericordia, tennos en paz. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre y por los méritos de Jesucristo, nuestro amado, bendito y suficiente Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que mi Señor los bendiga.